Bien, en esta clase vamos a considerar que ya tenemos instalado Visual Studio dentro de nuestro ordenador. ¿Vale? Entonces yo voy a abrir el Visual Studio, voy a hacer un clic. Y acá el Visual Studio, como ya tengo trabajados varios proyectos, ya me aparecen en la parte izquierda los tipos de proyectos que he trabajado. En la parte derecha nos da las herramientas para poder clonar un repositorio, para abrir una solución de proyecto, para abrir un proyecto de un directorio local o para crear un nuevo proyecto. Y también nos da la posibilidad de entrar al editor sin crear nada, simplemente para explorarlo. Le voy a dar clic en donde dice Continue Without Code y acá tenemos la apariencia de este editor. Aquí tenemos en la parte superior, tenemos el menú de las herramientas, ¿vale? Tenemos por ejemplo habilitados el botón guardar, abrir un archivo, podemos desde file, podemos abrir un proyecto, etcétera, etcétera, ¿vale? Esta es la apariencia, no tiene mucho, yo lo voy a cerrar y ahora lo voy a volver a abrir. En este caso vamos a crear ya un proyecto, vamos a darle la opción que aparece aquí. En mi caso yo lo tengo en inglés, quizás usted lo tiene en español, sería crear un nuevo proyecto. Le vamos a dar clic aquí. En esta siguiente ventana nos va a mostrar, si ustedes recuerdan cuando estamos en el instalador, en los videos pasados, les mostraba poder integrar dentro de este editor desarrollo de aplicaciones móviles, de Azure, de Python, de C++, etcétera, etcétera. Y en base a la cantidad de features que tiene integrado el editor, es la cantidad de opciones que va a mostrar acá. Por ejemplo, en la parte izquierda a mí ya me muestra los tipos de templates o estructuras de proyectos que yo he estado seleccionando habitualmente. En este caso pueden ver que yo he trabajado aplicaciones de consola, he creado librerías .dll, he creado por ejemplo aplicaciones de escritorio, y en la parte de arriba pueden ustedes ver que tenemos tres listados. En el primer listado vemos que podemos seleccionar el lenguaje con el que queremos trabajar. Aquí me aparecen los lenguajes que yo he instalado, en este caso C#, C++, o C++, F#, JavaScript, Python, Visual Basic, Jam, etcétera, etcétera. En el segundo me aparece para qué sistema operativo o plataforma deseo desarrollar. Puedo seleccionar por ejemplo para todas las plataformas, para Android, Linux, Mac, Windows, etcétera. Y en el último listado me aparece el tipo de aplicación. Puede ser por ejemplo todos los tipos, crear una API, trabajar con Blazor, una aplicación de consola, una aplicación de desktop, puedo crear extensiones, juegos, etcétera, etcétera. Vale, entonces aquí nosotros vamos a crear una aplicación de escritorio que sería como esta que yo tengo en la parte izquierda. Para nosotros identificar cuál es el tipo de aplicación que vamos a crear, vean mi parte izquierda, se llama Windows Forms app y entre paréntesis, muy importante, noten que dice .NET Framework, ¿vale? Cuando estamos creando aplicaciones multiplataforma para otros sistemas operativos diferentes al Windows, normalmente vamos a utilizar el NetCore. En este caso observen ustedes que yo voy a seleccionar la opción dentro de las alternativas que tengo que se llama Windows Forms app y entre paréntesis .NET Framework, ¿vale? Entonces podamos por ejemplo buscar acá algo que diga Windows, podemos ponerle Forms y ven ustedes que acá ya me va filtrando dentro del listado que hay las posibles alternativas entre las cuales yo puedo seleccionar el tipo de proyecto. Si ustedes se ubican acá, entre paréntesis tengo .NET Framework, yo voy a buscar uno que diga Windows Forms. Aquí está por ejemplo, dice Windows Forms app. Aquí por ejemplo dice a project template for create.net Windows Forms y entre paréntesis WinForms app. Luego tenemos otro que dice Windows Forms app entre paréntesis .NET Framework. Este de aquí es el más parecido al que yo les digo. El de abajo dice para crear una librería de control, para crear una librería, para crear por ejemplo también un library, para crear un servicio, para crear un paquete, para crear un proyecto en blanco, etcétera, etcétera. Pueden ustedes apreciar que aquí nos da bastantes.
Ahora, si ustedes por ejemplo quisieran filtrarlo, yo ya tengo acá desktop. Yo ya voy a crear una aplicación de escritorio para Windows en el lenguaje C#. Entonces yo voy a seleccionar este segundo de aquí. Podemos ver ustedes acá que ya me dice que es de C# para Windows y una aplicación de escritorio. Yo voy a seleccionar esta. Vean ustedes que se pone con un fondo gris y le voy a dar acá en el botón en la parte inferior derecha Next o siguiente si ustedes lo tienen en español. Luego en la ventana siguiente me va a aparecer el nombre del proyecto, dónde lo voy a guardar, el nombre de la solución, si quiero que se genere un directorio dentro de la misma solución y la versión del framework que voy a utilizar. En este caso voy a utilizar yo la versión más reciente que tengo instalada en mi computadora, que es la versión 4.8. Voy a dejar esta por defecto y acá yo voy a dejar para instalarlo. Bien, yo lo tengo acá, yo ya seleccioné para que mi aplicación que voy a crear ahorita se guarde dentro de lo que es el directorio de la comunidad Ninja Sprinter. Yo voy a crear un nuevo directorio que se llame acá herramientas, vale, porque vamos a crear un par de herramientas. Y aquí dentro yo voy a seleccionar ese directorio y a mi aplicación yo le voy a crear un nombre. Ustedes pueden darle el nombre que ustedes quieran. Yo le voy a poner acá printer, voy a poner en minúsculas printer y lo voy a poner en mayúsculas ninja, vale, printer ninja, así le voy a dejar yo. Ustedes pongan el nombre que deseen y le vamos a dar create, vale. Entonces ahí se va a crear nuestro proyecto y listo. Cuando nosotros creamos el primer proyecto, que es una aplicación de tipo WinForms en C#, por defecto el editor ya nos crea dos cosas. Nos crea una clase que es el punto de inicio de nuestra aplicación y nos crea también un formulario. Pueden ustedes apreciar acá que tenemos una ventana gráfica que en este caso en C# se conoce como WinForm o formulario, ¿vale? Muy importante aquí, toda aplicación de C# al igual que en Java, toda aplicación de C# tiene un punto de entrada. Cuando nosotros ejecutamos nuestra aplicación, necesitamos el punto de origen por el cual va a arrancar y va a realizar algo en nuestra aplicación. Y ese punto de entrada es el archivo que se llama program.cs, ¿vale? Esta extensión de CS, recuerden, es la extensión de .C#. Entonces acá nosotros tenemos esta pequeña clase en donde nos dice, por ejemplo, cómo se llama program. Aquí tiene el namespace en donde está ubicada físicamente y tenemos acá ya importado parte de las clases y todo lo que en este ejercicio, digamos, en teoría necesita este formulario o esta parte del programa para arrancar. Entonces aquí algo muy importante es que tenemos nosotros un método main igual que en Java de tipo static void porque no retorna nada. Todos los métodos que ustedes vean en el lenguaje de C# igual que en Java, con la palabra reservada void, significa que lo que va a hacer este método o función dentro de él no va a retornar nada, simplemente va a realizar una actividad pero no va a realizarle nada a la línea de código donde se llame este método. Simplemente realiza una actividad pero no retorna nada. En este caso lo único que hace el método main es ejecutar un formulario, que en este caso en la línea de código donde tenemos application.run entre paréntesis new form 1, lo que está haciendo es que va a ejecutar el formulario llamado form 1. Nosotros aquí podemos ponerle que se ejecute el formulario 2, el formulario 3, etcétera, etcétera. Aquí el editor por defecto crea un formulario y es el primero que se va a ejecutar. Ahora, para yo ver un resultado principal o el primer resultado de mi aplicación que yo creo, puedo ejecutar aquí donde dice start o ejecutar, le doy un clic y ustedes pueden apreciar que acá ya se va a compilar la aplicación. Aquí ya se generó el ejecutable printerninja.exe y aquí mi antivirus ya lo detecta y le está aplicando un pequeño análisis para ver que no tenga virus. Eso lo hace por defecto el antivirus, pero realmente acá nosotros estamos viendo ya un formulario, una interfaz gráfica que representa nuestra primera aplicación creada en C#. Miren, aquí ya está nuestro primer formulario. Esta es la primera, digamos, representación de nuestro proyecto.
una ventana gráfica con el nombre de Form 1, y aquí tiene nada más tres opciones, tiene minimizar, maximizar y cerrar. Aquí podemos maximizarlo, aquí lo podemos minimizar y aquí lo podemos cerrar. Cuando se cierra se detiene el editor y acá pueden ustedes apreciar. Otra forma de ejecutar el proyecto es con F5. Van a ver ustedes que cambia, por ejemplo aquí en la parte de arriba tenemos algunas opciones de Hot Reload, reiniciar la aplicación, y tenemos por ejemplo detener. Aquí por ejemplo podemos poner puntos de interrupción para ir analizando cada línea de código del proyecto y ver qué es lo que hace cada línea, y tenemos para detener o reiniciar el proyecto. Yo por ejemplo puedo detener ahí, lo vuelvo a ejecutar, y si yo ejecuto este botón dándole clic se reinicia la aplicación, ¿vale? Entonces una de las cosas básicas. Ahora, algo muy importante es que muchos alumnos a veces cuando va iniciando, de pronto ustedes pueden ver que esta ventana se cierra, y dicen, oye, ya no encuentro las herramientas, las barras que aparecían ahí, ¿dónde las encuentro? Bien, vamos a ir aquí a Views, donde dice esta opción del menú View, y vamos a ir a la opción que dice, por ejemplo, darle clic donde dice Solution Explorer o Explorador de Soluciones, y aquí se va a abrir otra vez la barra que teníamos. Y por ejemplo la otra que teníamos es una barra de propiedades. Si yo selecciono mi formulario con un clic en el centro y pulso la tecla F4, van a ver ustedes que aquí me aparecen las propiedades de este formulario. Las propiedades del formulario es para darle apariencia, por ejemplo, el borde, la alineación, el color de texto, el tipo de texto, si se va a centrar, si se va a ir, si se va a maximizar, si va a aparecer en el centro de la pantalla, si le quiero poner un icono, si le quiero deshabilitar el botón de minimizar, etcétera, etcétera. Todas estas propiedades representan el objeto que yo tengo seleccionado en mi parte de trabajo. Yo tengo seleccionado un formulario y este formulario tiene todas estas propiedades que ven aquí, ¿vale? Por ejemplo, si yo quiero cambiar, digamos, el color del fondo del formulario, aquí donde están las propiedades, busco una que se llame back color. Yo selecciono del listado un color diferente y ven ustedes que cambia, ¿vale? Entonces son todas las propiedades que yo puedo cambiarle a mi formulario. Yo lo voy a dejar, por ejemplo, el color que estaba, vamos a dejarle este gris. Y por ejemplo, si quiero agregar elementos a mi formulario, en la parte izquierda tenemos una barra de herramientas que se llama Toolbox o barra de herramientas en español. Yo aquí tengo por ejemplo botones, imágenes, tablas, etcétera, etcétera. Yo puedo seleccionar por ejemplo un botón, clic y lo arrastro y ahí se dibuja, se renderiza mi botón. Noten ustedes que cuando yo selecciono un elemento, en este caso un botón, en la parte de las properties o propiedades cambian las propiedades del botón frente a las propiedades de mi formulario. Si yo selecciono por ejemplo un botón, podemos ver aquí que tenemos una lista. Este select me va a mostrar de mi formulario llamado form 1 toda la lista de elementos que tengo incorporados. Por ejemplo, si yo selecciono otro control, por ejemplo un check, vamos a ver que aquí en el listado ahora aparece checkbox 1 y aparece button 1 y aparece el formulario en sí. Vale, aquí podemos ir seleccionando los diferentes elementos o simplemente con un clic sobre él. Cuando ustedes seleccionen un elemento de acá, automáticamente se habilitan sus propiedades y podemos cambiar. Por ejemplo, yo puedo cambiar las propiedades del botón. Yo aquí en el font puedo cambiarle el tipo de letra, si es negrita, el tamaño de letra. Miren, por ejemplo, yo puedo poner acá un Arial. Acá puedo escribir, por ejemplo, Arial. Puedo seleccionar, por ejemplo, el tamaño 20 en negrita y le doy OK. Y aquí cambia la apariencia, las propiedades del botón. Entonces, de esta manera ustedes pueden trabajar las propiedades que vayan a decidir cambiar de sus elementos dentro del formulario. Entonces, esto es de manera básica una introducción. Acá, si ustedes, por ejemplo, pierden esta barra de herramientas, y yo, por ejemplo, la cierro y de pronto, oye Luis, no encuentro la barra de herramientas, es normal que de pronto la cierren sin darse cuenta, pero aquí en el View, en el menú superior, en el Vista o Ver, no sé cómo aparece en inglés, en español, perdón, pero en inglés aparece como View. Aquí está, se llama, es la de opción de Toolbox.
Toolbox. Incluso pueden ver que acá se puede activar con el control más alt más X. Le damos un clic, aquí se vuelve a restablecer y tenemos aquí la barra. Muy importante es que aquí en el editor tenemos estos pequeños iconos que ponen fija la barra de herramientas. En este caso yo puedo ver acá todos los elementos que tiene mi barra. Por ejemplo, si yo quiero agregar otro elemento, lo puedo arrastrar o simplemente acá lo puedo buscar. Yo puedo buscar un botón, ahí está, me aparecen las posibles alternativas y aquí yo puedo hacerlo más grande, hacerlo más pequeño, cambiarle, etcétera, etcétera. Vale, entonces de esta manera ya hemos creado nuestra aplicación para desarrollar la herramienta. Esto es una manera básica, una introducción básica a lo que es el entorno de trabajo. Por ejemplo, acá podemos cerrar el proyecto, lo podemos guardar, etcétera, etcétera. Y también tenemos la opción de dentro de Tools, vamos a algo que se llama Nugget Package Manager y vamos a donde dice Manage Nugget Packages for Solution. Y acá nosotros podemos instalar diferentes packages dentro de lo que es el mundo del .NET, se conoce como los Nugget Packages. Y aquí tenemos diferentes paquetes que podemos integrar dentro de nuestro proyecto. Por ejemplo, esto que es el Newtonsoft.json. Este package se utiliza mucho para lo que es trabajar con JSON, trabajar con objetos JSON. Y esto es muy común en la mayoría de los proyectos de .NET porque regularmente trabajamos con JSONs. Podemos ver acá que tenemos diferentes tipos de herramientas que podemos integrarle. Podemos, por ejemplo, integrarle, no sé, Pusher como ejemplo. Aquí podemos integrarle Pusher Client, podemos integrarle, por ejemplo, PayPal. Ven ustedes, acá tenemos diferentes herramientas que podemos integrarle a nuestra aplicación. Tenemos bastantes. Aquí en el Browse son las que podemos buscar, que están en línea. Y acá tenemos, por ejemplo, las instaladas, tenemos actualizaciones y tenemos los consolidados. Vale, entonces de esta manera vamos a ir nosotros trabajando poco a poco parte de lo que es el editor en base a lo que vamos a ir ocupando. Si necesitamos instalar algo, venimos aquí al Nugget Packages Solution, el administrador de los paquetes. Y por ejemplo, otra de las cosas que quería mencionarles es que en nuestro proyecto, en la parte de arriba, tenemos el explorador de soluciones, que básicamente tiene lo siguiente. En la parte superior, en el top, tiene el nombre de la solución. De lo que son los proyectos en nuestro Visual Studio, todos tienen una solución y debajo vienen todos los proyectos que nuestra solución tiene. Es decir, mi solución tiene, por ejemplo, un proyecto nada más que se llama Printer Ninja, pero realmente yo a esta solución, botón derecho, le puedo agregar más proyectos. No solamente un proyecto, le puedo agregar más proyectos, todos los proyectos que yo quiera. En este caso mi solución solamente va a tener un proyecto que es la aplicación de escritorio. Bien, entonces de esta manera aquí podemos ir viendo todos los archivos que va a tener nuestra herramienta. En este caso ahorita nada más tiene la clase inicial y tenemos el formulario, y aquí vamos a tener las referencias a las librerías externas, paquetes externos, etcétera, etcétera. Y nuestro proyecto también tiene una opción que se llama Properties. Si le damos doble clic, acá por ejemplo podemos explorar el framework que nuestro proyecto, en este caso nuestra solución, necesita para funcionar. Tenemos el tipo de aplicación, en este caso es una aplicación de Windows. Tenemos el namespace, tenemos el nombre del ensamblado, y por ejemplo aquí podemos cambiarle el icono. Vale, aquí en la información del ensamblado podemos ponerle acá, por ejemplo, luisfaxacademy.com. podemos acá poner en nuestro branding la versión del proyecto, etcétera, etcétera. Otra de las cosas importantes en nuestro proyecto es la parte del build. Acá nosotros vamos a definir si nuestro proyecto va a ser, por ejemplo, para 32 bits, para 104 bits, si va a ser para un tipo en específico, por ejemplo 64 nada más, si va a funcionar nada más para 32 bits, o si va a funcionar para plataformas ARM64 o para cualquier tipo de CPU. Por defecto viene para cualquier tipo de CPU, pero en nuestro caso lo vamos a dejar por defecto así. Si ustedes quieren dejar nada más para funcionando en 64 bits, también adelante, ¿vale? Esto nada más es para que ustedes lo conozcan, pero realmente no es necesario tocarlo. Y la otra
La otra parte es, por ejemplo, si vamos a necesitar como imágenes, videos o recursos adicionales, podemos agregarlos aquí de manera, digamos, dinámicamente en el editor, pero también podemos agregarlos de una forma diferente, que sea a través de programación. Vale, aquí es más o menos lo básico de lo que vamos a ver hasta este punto. Lo que vayamos ocupando lo vamos a ir viendo dentro de lo que es el entorno de desarrollo a medida que lo vayamos ocupando, pero simplemente quise darles por aquí un pequeño tour. Entonces vamos a dejar este video hasta aquí. Ya hemos creado nuestro proyecto, ya conocimos un poquito el entorno de trabajo que vamos a tener y vamos a vernos en la siguiente clase.